Shalom amigos, muy buenas. Bueno, hoy seguimos con otro tema de la Torá. Vamos a ir al capítulo 32, en donde se nos relata cómo nace, cuál es el origen del nombre de Israel, el nombre que luego será el nombre del pueblo. Es decir, todos, o supongo más de uno de vosotros debe saber que Israel es un nombre que le da Dios a Jacob en la noche previa al encuentro que él va a tener con su hermano, con Esav. Pero no es un nombre dado como una gracia divina. Oh, aquí yo te llamo Israel y ya está. No, no, no. Da una idea, la forma en que Jacob recibe este nombre, un poco da una idea de lo que es una suerte de premonición de lo que será la historia del pueblo judío a lo largo de miles de años más tarde, de los descendientes de Jacob. Porque él recibe este nombre después de luchar toda una noche, hasta el amanecer, con una entidad divina. ¿De qué se trata esa entidad? Bueno, hay varias lecturas de esto, ¿no? Yo les voy a leer primero lo que dice la Torá, lo que está escrito en el Pentateuco, en el versículo, en el 32-31. Dice, y Jacob llamó a ese lugar, el lugar donde tuvo esa lucha, Peniel, que significa el rostro de Dios. Porque dijo, he visto a Dios, la palabra que pone en hebreo es Elohim, que es Dios, cara a cara y se salvó mi alma. Es decir, esto sucedió al amanecer, antes de que Jacob le pusiera ese nombre al lugar, al final de ese insólito combate, digamos, cuando Jacob recibe ese nombre desde el cielo. Y leemos al respecto en los versículos 28 y 29 de este capítulo del 32, dice, entonces él, o sea, Dios, Elohim, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él dijo, Jacob. Y él dijo, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. De vuelta pone la Torá Elohim, o sea, pone Dios, y con los hombres y has vencido. En las interpretaciones posteriores que se han hecho de este trascendental evento, especialmente posteriormente en la época rabínica, talmúdica, se dice que es un poco la versión que hoy es la más frecuente encontrar en todas las explicaciones, que él luchó con un ángel, que la lucha fue con un ángel, que a uno dice el ángel de su hermano, de Esav, otro dice un ángel de Dios. Pero lo que está escrito acá es que luchó con Dios, o sea, lo que dice la Torá misma, ¿no? Bueno, y además de esto viene rodeado por otros detalles. El nombre de Israel a Jacob, que como comentamos al principio, será más adelante el nombre de un pueblo. Es decir, que aquí lo que recibe Jacob es el nombre de un pueblo, que serán sus descendientes, que será el pueblo de Israel. Entonces, además de, digamos, lo que rodea a este evento, como os decía antes, en el relato de la Torá se nos ofrecen detalles que perfilan un cierto aire nacional, ¿no? Un cierto aire nacional distintivo para aquel pueblo que está en ciernes. El primero lo tenemos al final del capítulo anterior, en el 31, entre los versículos 44 y 53, cuando el relato de la separación de fuerzas entre Jacob y Labán, el que era suegro y patrón también, ¿no? Pero ese pacto nos deja entrever un verdadero acuerdo de no agresión, como si fueran dos reinos, ¿no? Porque se nos dice, o dos ejércitos, porque se nos dice en el 51-52, en esos dos versículos del capítulo 31, y Labán dijo a Jacob, mira este mojón y mira este monumento que he puesto entre tú y yo. Este mojón es un testigo y este monumento es un testigo
que no pasaré este mojón hacia ti y que tú no pasarás este mojón y este monumento hacia mí para daño, para hacernos daño. ¿Acaso nos asemeja esto más a una fijación de límites territoriales? Bueno, en el capítulo que estábamos antes, en el 32, cuando tiene lugar otra separación, tenemos que ver al día siguiente, digamos, de la lucha esta con esa entidad divina, es cuando tiene lugar el encuentro con su hermano, con Esaf, y que va a terminar también con una separación de fuerza. Así como fue con Labán, que Labán quedó en el norte, en Aram, sería el territorio de Aram, cuando terminan el encuentro, cuando se despiden, él sigue hacia el sur, hasta la tierra de Seir, es decir, Esaf sigue hacia el sur, la tierra de Seir, que es en el lado, mirando hacia el sur, es el lado oriental del río Jordán, lo que sería hoy el sur de Jordania, el suroeste de Jordania, y Jacob se va para Shem, que es cruza el Jordán y va dentro de la tierra prometida. Digamos que esta es una separación anunciada ya hace muchos años, cuando ambos hermanos, que eran gemelos, estaban aún en el vientre materno, y Dios le dice a Rivka, a Rebeca, en el 25-23, en el versículo 25-23, le dice cuando ella estaba embarazada y sentía muchas molestias y cosas, digamos, se sentía mal en su embarazo, recibe un mensaje del cielo, dice, y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu vientre y 2 reinos se separarán en tus entrañas, y un reino será más poderoso que el otro reino y el mayor servirá al menor. En esta ocasión, la del encuentro con Esaú, después de 20 años de no verse, será Jacob quien decide diplomáticamente, digamos, separarse de Esaú, a pesar de que el otro insiste de seguir el camino juntos. Entonces termina, como decía antes, Jacob va hacia Shem y hacia el oeste, cruzando el Jordán, que era ahí donde había estado Abraham cuando recién había llegado a Canaán en su primer viaje. Y el caso de Esaf, que vuelve a seguir. En tercer lugar, el texto nos presenta otra separación, o sea, ya tenemos la separación al norte de Labán, la separación al sur, digamos, sería de Esaf, y acá nos presenta otra separación, esta vez más traumática, cuando los hermanos Simón y Leví ejercen una cruel venganza contra los pobladores de Shem, a raíz de que su príncipe violara a su hermana Batia, también hija de Jacob y Lea. A pesar que la idea del patriarca era la de fijar residencia en el lugar como consecuencia de esa venganza traducida en asesinatos, Jacob, con toda su gente y con todo su rebaño, se ve obligado a dejar esa localidad, o sea, por esa acción de estos 2 hijos marcadamente violentos. Jacob reconoce que deben irse a causa de lo que expresa amargamente justamente en el versículo 34-30, dice: Entonces Jacob dijo a Simón y a Levi: Me habéis perturbado para desacreditarme entre los habitantes de la tierra, entre los cananeos y entre los fereceos, y soy poco en número, y se juntarán contra mí y me atacarán, y yo y mi casa seremos destruidos. Esta separación forzosa de la población local cananea, a diferencia de las otras 2 anteriores, carece de negociación, o sea, una separación muy violenta, no hay diplomacia, ¿no? Era una cuestión de supervivencia que después de los hechos ocurridos se tenían que poner tierra de por medio. Bueno, la identidad de un pueblo así se va perfilando de forma incipiente con estas indicaciones que acabo de mencionar, fruto de las decisiones que han de tomarse en cada circunstancia, que es la que toma el jefe, que es Jacob. En ocasiones se puede negociar un acuerdo, como en el caso de Labán,
En otras hay que extremar el desprendimiento económico como hizo con Esaf, con los regalos que le dio, y también extremar el lenguaje diplomático, e incluso la disposición corporal, porque Jacob se presentaba como un siervo de mi señor, le decía, y entonces toda su familia también se postró ante Esaf. Y otras veces son los errores, en este caso crueles, propios o de alguien de los tuyos, lo que nos expulsan del escenario. Bueno, para terminar solamente quería mencionar respecto al nombre de Israel, al evento este de la lucha en la montaña, en el monte, antes del encuentro con Esaf, que esto fue también del lado más allá del Jordán. Sí, fue más allá del Jordán, como también fue más allá del Jordán y más lejos todavía la teofanía de Sinaí. Es decir, tanto el evento fundacional del pueblo judío, como fue la teofanía de Sinaí con la Torá, como la entrega del nombre, el surgimiento del nombre de Israel, como lo comentamos hace un rato, tienen la particularidad que han sido recibidos fuera del territorio, fuera de la tierra prometida, fuera de lo que será Eretz Israel en el futuro. Es decir, esto tiene un misterio, porque normalmente los pueblos reciben su nombre cuando tienen sus dioses en el mismo lugar, en el mismo territorio, y no desde afuera como es en el caso de Israel. Y tiene especialmente una dimensión de universalidad, que si bien están hablando de un pueblo, también están hablando de que Dios está en todas partes, que no está solamente en tu localización geográfica, digamos, ¿no? Bueno, pues esto era todo, les agradezco la escucha y Shabbat Shalom a todos y hasta la próxima. Chao.